Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le comentaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les daban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se le adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque estaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy quisiera compartir con ustedes algunos aspectos que nos presenta el evangelista Marcos, que son importantes de tenerlos en cuenta a aquellos que son llamados a evangelizar. Y hay un aspecto que muchas veces no se menciona, pero es importante decirlo el día de hoy, es precisamente el descanso. Muchas veces uno cae puedes decir, en la tentación de estar trabajando todo el tiempo, evangelizando. Y alguien un día me dijo a mí, porque yo caí también en esa tentación, o caigo en esa tentación muy a menudo, de estar trabajando por la gente, que la gente me busca por un lado, por otro, y a veces, sí, como dice la palabra de Dios, no tenemos tiempo ni para tomar el alimento por estar haciendo el bien a los demás. Pero algo que menciona aquí Jesús, es importante tomarte un espacio precisamente para descansar, para renovar tu cuerpo. Y también necesitamos un espacio para orar. Dos aspectos bien importantes aquí: el descanso y la oración, ¿sí? Tener ese espacio como seguidores de Jesús. ¿Para qué? Primeramente para el cuerpo poder seguir trabajando y dar lo mejor de uno. Tienes que buscar un espacio para también renovarte, renovar esas fuerzas y entregarte y darte. La otra es la parte espiritual, que dicen, uno no puede dar lo que uno no tienes. No puedes dar amor si tú no tienes amor. No puedes dar paz si tú no tienes paz interna, ¿sí? Y esto es bien importante. No puedes dar a Dios si tú no tienes a Dios contigo. Es importante tener ese encuentro con Jesús en la oración, orando. Y es aquí que Jesús busca esos espacios con los discípulos. Buscan lugares solitarios, precisamente el descanso y la oración. Bueno, este era el primer aspecto que quería compartir con ustedes. La otra es, después de descansar, después de buscar, precisamente de orar, de comer, de estar tu cuerpo bien con uno mismo. ¿Qué tienes que hacer? Jesús nos enseña una metodología para llevar la palabra de Dios. Primera, 3 aspectos hoy que quiero compartir con ustedes también es Jesús, después de descansar, después de cruzar el lago,
vio una gran multitud, vio una gran necesidad pues de la gente que lo estaba esperando. Y primera cosa, dice, Jesús sintió compasión de ellos. Jesús tiene compasión. ¿Qué quiere decir? Pues Jesús ve el dolor de la gente, ve la necesidad de la gente. Jesús no es indiferente. Y este es el primer llamado que nos hace a todos los que queremos seguir a Jesús, tener compasión, no ser indiferentes. Y aquí yo revisaba un poquito la historia de la iglesia y ver los santos, cómo comenzaron ellos a fundar sus congregaciones religiosas. Por ejemplo, si yo veo a San Daniel Comboni, ¿qué fue lo que le impulsó a formar un instituto misionero de religiosas y sacerdotes? Precisamente el tener compasión de los africanos. En ese tiempo, pues que eran los más pobres, los más necesitados, que eran considerados que no como personas al 100%, eran tomados como esclavos. Y allí Daniel Comboni, pues yo creo que entendió la metodología de Jesús, tuvo compasión de esta gente y dedicó toda su vida, ¿sí?, para evangelizar. Para los otros dos aspectos que ahorita voy a mencionar más tarde, San Daniel Comboni pues se entrega, se da, se dona, pero lo importante, tiene compasión al compadecerse de ellos como Jesús lo hizo. Podemos ver a otro santo, por ejemplo, San Juan Bosco, que lo acabamos de celebrar el 31 de enero. Él vio a los niños de la calle, vio niños pobres, niños huérfanos, que no tenían la oportunidad como otros niños de estudiar, de jugar, y él tuvo compasión de esta realidad y dedicó toda su vida, se entregó totalmente. Podemos ver a otros santos, San Francisco de Asís, que él, pues en la pobreza, se fue con la gente más sencilla, más pobre, y tiene compasión de aquellos que sufren, de los leprosos, de los que son segregados dentro de una sociedad, de una comunidad. Y allí se entrega, se da. Si vemos santos modernos, pues vamos a ver la Madre Teresa de Calcuta. ¿Qué hizo? Se compadeció al ver a los más pobres, a los más necesitados, y fundó precisamente las Hermanas de la Caridad para entregarse, para ver el rostro de Jesús en cada uno de estos pobres. No importa su creencia, su credo, no importaba que si fueran cristianos o no, si fueran musulmanes o ateos o no creyentes. La Madre Teresa lo único que veía era el rostro de cada uno de estos seres humanos, veía el rostro de Dios. Sintió compasión, así como lo sintió Jesús, así como lo siente la iglesia. Y algo que les quería compartir, una de las instituciones más grandes en el mundo, yo creo que es la primera, es la Iglesia Católica, que a veces somos ignorantes, que dicen, ¿qué hace la iglesia que tiene en el Vaticano tan grande? Bueno, la gente ignorante habla de lo que no sabe y pues van a hablar tonterías sin saber que la iglesia es la que tiene más centros asistenciales para niños huérfanos, hospitales, dispensarios, a través de todos estos institutos religiosos. Yo cuando me encontraba en África, allí me di cuenta el trabajo tan arduo que hace la iglesia de evangelizar, de tener hospitales, dispensarios, orfanatos, de llevar alimentos a la gente que no lo tiene, que esto lo deberían hacer los gobiernos y muchas veces no lo hacen. Pero la iglesia está presente en todo el mundo. ¿Se han dado cuenta? Y a veces no nos damos cuenta que tienen centros para ancianos que son olvidados, centros para niños asistenciales, centros educativos. Tenemos toda una riqueza tan hermosa que debemos de sentirnos orgullosos, porque es el llamado que nos da Jesús. Este es el llamado que tiene la iglesia también en cada parroquia, que a veces tienen dispensarios, que tienen el banco de comida, que dan las dispensas.
¿sí? Sin esperar nada a cambio, ni que le reconozcan, así como los gobiernos. Hice tanto, hicimos tanto, que tenemos caridades católicas en todo el mundo. ¿Se dan cuenta? La iglesia sigue la enseñanza de Jesús, tener compasión por el más necesitado. Bueno, segunda cosa que hoy nos enseña Jesús en su metodología de predicar la palabra de Dios, de llevar la buena noticia, dice, Jesús los vio como ovejas sin pastor. Veía a esta gente, por eso se compadeció, porque los veía olvidados. Y es allí que constantemente la iglesia se renueva en ese ir por la oveja perdida. Muchas veces, mucha gente dice, ¿por qué, padre, usted va a África? Allá están solos, gente pobre. Pues porque allá están las ovejas perdidas. O muchos que trabajan con los pecadores y que a veces critican porque uno va y le habla a cierta gente que está alejada de Dios. Y es precisamente esto, ir a los pecadores. Es el mandato también, es la misión que tiene la Virgen María en sus apariciones. Por ejemplo, en Fátima, que le dice a los niños, oren para que los pecadores vuelvan al Padre, no para que se alejen. Ir por la oveja perdida, no nomás decirle, ustedes son predilectos de Dios. Sí, les hace una propuesta, que bueno, Dios te escucha, pero quiere que cambies tu vida, que cambies tu manera de hacer las cosas. Si estás en las drogas, pues te dice, el Señor te ama, te quiere, pero deja esas drogas. Si estás viviendo una vida no adecuada, pues es el Señor que te dice, ¿qué estás haciendo? Que bueno, yo te vengo a traer ese mensaje a ti, porque no quiero que te pierdas, pero es precisamente que Jesús tiene compasión por los que están olvidados, por las ovejas que se encuentran sin pastor, porque a veces hay algunos que se dedican nada más con la gente que se está preparando más cercana, pero este es el llamado de Jesús, la iglesia misionera. Vamos por aquellos que no tienen quien los guíe. Y por último, dice la palabra de Dios, y se puso a enseñarles muchas cosas. ¿Qué cosas enseñaba Jesús? Pues yo creo que enseñaba cómo debemos de vivir los unos a los otros, cómo debemos tratarnos el uno a los otros con dignidad, con respeto, sin ver diferencia de rico o pobre. Es Jesús que enseñaba, pues, que antes de criticar o juzgar al otro, que te mires a ti mismo. Jesús enseñaba muchas cosas. Nos enseñaba cómo tenemos que preparar nuestro corazón para recibir la palabra de Dios. Pues hoy vamos a darle gracias a Dios por ese regalo tan maravilloso de la fe, por las enseñanzas que Jesús nos da cada día y que nos sigue dando, nos sigue enseñando, que sigue hablando a través de la iglesia. Pues hoy que nosotros renovemos también ese compromiso de seguir enseñando muchas cosas a los niños, a los adultos, dar de lo que nosotros hemos aprendido de la palabra de Dios a los demás. Que hoy sea un día para renovar nuestra fe y de compartir nuestra fe, enseñando pues lo que Jesús pasó predicando allá en su tierra, en Tierra Santa. Así sea. Amén. Amén.